Buenas noches, chicos. Vamos a continuar con la última parte del tema, que es una parte muy pequeña. Bien, y vamos a hablar acerca del tejido óseo esponjoso. Ahora, el tejido óseo esponjoso, ya habíamos hablado que existen dos tipos de tejido óseo, ¿no? El esponjoso y el compacto. Recordando que el tejido óseo compacto tiene como unidad funcional a las osteonas, ¿no? Que son estas laminillas circunferenciales que están rodeando un conducto central. Esas son las osteonas. En cambio, el tejido óseo esponjoso, la unidad funcional es la trabécula. Bien, esa es una trabécula. Ahora, el tejido óseo esponjoso tiende a localizarse donde el hueso no sufre una gran carga de peso. Bien, el tejido óseo esponjoso tiende a localizarse donde el hueso no sufre una mayor carga de peso. Bien, y es el tejido esponjoso que se va a localizar por dentro del hueso compacto. Generalmente está por dentro del hueso compacto. ¿Cómo está formado el tejido? Las trabéculas. Los tejidos esponjosos está formado por trabéculas. ¿Y cómo están conformadas las trabéculas? Bien, fíjense aquí cómo las trabéculas van a ser parecidas a lo que son las osteonas, ¿no? Entonces se parecen a las osteonas, ¿por qué? Porque también tienen estas láminas, ¿no? Estas láminas circunferenciales. Entre las láminas también hay lagunas, ¿no? Y en esas lagunas también hay osteocitos, que ya son células maduras, que ya están completamente rodeadas de matriz, ¿no ven? Bien, entonces por ese lado sí se parecen a las osteonas, las trabéculas. ¿En qué se diferencian? ¿Qué les falta? Si se dan cuenta, las osteonas tienen un conducto central, ¿no ven? En cambio, las trabéculas no tienen un conducto central, ¿bien? A simple vista, si uno ve a las trabéculas, pareciesen ser desorganizadas, pero no, son bastante organizadas, ¿bien? Las trabéculas están dispuestas de manera organizada y tienen espacios entre ellas, ¿bien? Y en estos espacios es donde se va a alojar tejido reticular que va a mantener a la médula a la médula del hueso, bien, ya sea médula ósea roja o médula ósea amarilla, se va a localizar en esos espacios de las trabéculas, bien. Bien, si nosotros nos fijamos, bien, por la parte externa de las trabéculas estarían los osteoclastos que se van a encargar de realizar la resorción ósea, ¿no? Como en el tejido óseo compacto, igual tenemos osteoclastos que realizan la resorción ósea a través de este borde rugoso que tienen los osteoclastos, y aquí tienen enzimas lisosómicas, enzimas que degradan a la matriz extracelular, bien. Ahora, la distribución final de las trabéculas ocurre al final del desarrollo locomotor. Es parecido a las osteonas, ¿no ven? Recuerdan que las osteonas, su distribución final, estas líneas de descarga de las osteonas, que son paralelas al eje de la diáfisis, ¿no ven? Que son así verticales. Bien, esas líneas de descarga de las osteonas dijimos que no eran estáticas, ¿no ve? Que van cambiando a lo largo del tiempo. Lo mismo pasa con las trabéculas, ¿bien? Las trabéculas tampoco son estáticas. Las trabéculas van cambiando de disposición a medida de que vamos desarrollándonos en nuestro organismo, ¿no? A medida de que ocurre el desarrollo locomotor, van cambiando la disposición de las trabéculas. Ahora, entonces fíjense, aquí está la composición de la trabécula, aquí lo vemos ampliado. Está formado por laminillas distribuidas en un patrón irregular. Miren, aquí están las laminillas distribuidas de manera irregular. ¿Por qué de manera irregular? Porque no están rodeando a un canal central, ¿no ve? Como la osteona. Esa es una trabécula. No está rodeando a un canal central como la osteona. Entonces son las trabéculas, ¿bien? Los espacios microscópicos entre las trabéculas están rellenos de médula ósea, ¿bien? Ya sea médula ósea roja o médula ósea amarilla. Y las laminillas concéntricas, miren estas laminillas concéntricas, entre las laminillas hay espacios llamados lagunas, ¿no? Y en las lagunas están los osteocitos maduros, ¿bien? De las lagunas se proyectan los canalículos, ¿no? Y esos canalículos van a tener las proyecciones de los osteocitos y van a permitir que un osteocito se comunique con otro y el otro con el otro, ¿no ven? Bien, ahora, ¿dónde está el tejido óseo esponjoso? Nos dicen que está en la mayor parte de los huesos cortos, ¿bien? En los huesos cortos, los huesos planos, los sesamoideos y los irregulares, ahí vamos a encontrar tejido óseo esponjoso. Huesos cortos, planos, sesamoideos irregulares. Huesos cortos son huesos que son más cortos que anchos, ¿bien? Bien, huesos planos, como ser la escápula, es un hueso plano. Este va a tener una gran cantidad de tejido esponjoso, ¿bien? Huesos irregulares, como ser las vértebras, no son irregulares. Algunos huesos de la cara también son irregulares. Bien, esos huesos irregulares también van a tener una abundante cantidad de tejido esponjoso. Bien. Y los huesos sesamoideos como la rótula también van a tener una abundante cantidad de tejido óseo esponjoso. Bien. Ahora, por último, vamos a ver la irrigación. La irrigación de los huesos, bien, está dado, irrigación se refiere a las arterias que están yendo a nutrir a los huesos y a las venas que están recogiendo los desechos de los huesos, bien.
Bien, entonces los huesos tienen abundante irrigación. ¿Qué huesos tienen más irrigación? Los huesos que tienen más médula ósea roja, bien. Los huesos que tienen médula ósea roja tienen abundante irrigación sanguínea. Bien, entonces tenemos tres tipos de arterias que van a llegar hacia los huesos, bien. Una de las arterias que va a llegar hacia los huesos se denomina arteria nutricia, bien. En este caso, esa es la arteria nutricia, que es la arteria más gruesa que le va a llegar al hueso, ¿bien? Va a entrar por un foramen nutricio. Normalmente, miren, aquí digamos en este caso de este hueso, aquí está su foramen nutricio. Normalmente un hueso, si el hueso es relativamente, por ejemplo, como el libro nos menciona, la tibia, ¿no? La tibia es el hueso de la pierna, ay, perdón, se me movió. La tibia es el hueso de la pierna y la tibia solo tiene un foramen nutricio. En cambio, los huesos que son todavía más grandes, por ejemplo, el hueso fémur, que es un hueso grande, va a requerir dos forámenes nutricios porque es un hueso muy largo, ¿no? Es muy grande, el fémur. Entonces, esos forámenes nutricios van a permitir el paso de estas arterias llamadas arterias nutricias, ¿bien? Arterias nutricias. Ahora, las arterias nutricias van a ingresar a través de la diáfisis del hueso por los forámenes nutricios, ¿bien? Las arterias nutricias acompañadas de los nervios, ¿bien? Van a entrar al hueso por unos canales perforantes que se llaman canales de Volkmann o conductos de Volkmann, ¿bien? Nos van a perforar por los canales de Volkmann. Recordemos otro concepto que eran las fibras de Sharpey. Las fibras de Sharpey eran unas fibras gruesas de colágeno que estaban uniendo a las láminas externas del tejido óseo compacto con el periósteo, o sea, unen el hueso con el periósteo, esas son las fibras de Sharpey. En cambio, los canales de Volkmann son canales en el hueso por donde están atravesando las ramas de las arterias que van a irrigar al hueso. Esos son los canales de Volkmann, ¿bien? Bien. Ahora, una vez la arteria nutricia ingresa por el foramen nutricio, ¿bien? Ingresa a la cavidad medular, como se dan cuenta, y se va a dividir en dos arterias. Una arteria que va a ascender y una arteria que va a descender. Si se fijan aquí hay una arteria que sube arriba y una arteria que baja abajo, ¿bien? La arteria que va generalmente hacia proximal, o sea, hacia el origen de la articulación, hacia el origen del hueso, ¿bien? Va a ser la arteria proximal y otra arteria que va a descender que suele ser la arteria distal, ¿no ven? Bien, estas arterias proximal y distal se van a encargar de llegar al tejido óseo tanto esponjoso como al tejido óseo compacto, ¿bien? Ahora, tenemos otras arterias que son las arterias metafisiarias y las arterias epifisiarias. Las arterias metafisiarias y las arterias epifisiarias, ¿bien? Las arterias metafisiarias están ingresando a través de la metáfisis, ¿bien? Y las epifisiarias ingresan a través de la epífisis, como dice su nombre. Y van a irrigar los tejidos tanto compacto como esponjoso de la epífisis y la metáfisis, ¿bien? Bien, entonces con eso estas son las tres arterias principales que están irrigando los huesos, ¿no? Las arterias nutricias, que normalmente son las más grandes, y puede ser una o pueden ser dos, ¿no ven? Depende del tamaño del hueso. Si es que el hueso es muy largo, a veces son dos arterias nutricias, porque tiene dos forámenes nutricios. Si el hueso es pequeño, relativamente pequeño, solo tiene una arteria nutricia. Luego hay arterias que son metafisiarias y arterias epifisiarias, ¿no? Bien, ahora, esas son las arterias. Las venas de los huesos. Las venas, siempre nosotros en el cuerpo humano tenemos más venas que arterias, ¿bien? Hay más venas que arterias. Entonces, normalmente por cada arteria que hay dos venas, ¿bien? Entonces lo más normal es que haya dos venas nutricias, ¿bien? Que no haya solo una vena nutricia. Lo más frecuente es que haya dos venas nutricias para una sola arteria. Entonces estas dos venas nutricias acompañan a la arteria nutricia y salen por la diáfisis del hueso, ¿no ven? Entonces miren aquí, estas venas nutricias están saliendo por la diáfisis del hueso. Normalmente son dos, ¿bien? Aquí se ve solo una, pero lo más frecuente es que sean dos venas nutricias, ¿bien? Luego tenemos numerosas venas epifisiarias y venas metafisiarias. Las numerosas venas epifisiarias están drenando la sangre de las epífisis de los huesos, ¿no? Y las venas metafisiarias lo propio, drenan la sangre de la metáfisis, ¿no? Bien, y hay numerosas venas periósticas que están drenando la sangre del periósteo, que es esa capa que está recubriendo al hueso, ¿no? Entonces las venas periósticas drenan la sangre que está recubriendo al hueso, de la membrana perióstica que recubre al hueso, ¿no? Bien, entonces con eso sería todo lo acerca de esta parte del tema, ¿no? De la última parte que nos faltaba. Recordando siempre, miren,
la disposición del tejido óseo compacto, que es con ostionas, y del tejido óseo esponjoso, que es con trabéculas, ¿no? Entonces, lo último que vamos a hacer ahorita es recordar a la osteona. La osteona, ¿cómo estaba formada? Por laminillas concéntricas, ¿bien? Y entre las laminillas concéntricas encontramos lagunas, y en las lagunas se van a encontrar los osteocitos. Fíjense, aquí está una laguna y por dentro está el osteocito ya rodeado de matriz, ¿bien? De la laguna se proyectan estas extensiones que se llaman canalículos, y en cada canalículo están las proyecciones de los osteocitos, ¿no? Entonces, las proyecciones de los osteocitos se conecta un osteocito con otro osteocito a través de estas proyecciones que están en los canalículos, ¿no? Y de esa manera se va a nutrir todos los osteocitos. Bien, ¿se dan cuenta? Esa es la disposición de las osteonas, ¿no? En cambio, el tejido óseo compacto, el diría el esponjoso, se dispone como trabéculas que se parecen a las osteonas, pero no tienen un conducto central. Además, a que no tienen un conducto central, la disposición de sus laminillas es irregular, ¿bien? Recuerden que la disposición de las laminillas del tejido óseo esponjoso es irregular, ¿bien? Bien, esa es la principal diferencia. Bien, entonces, mucha suerte el día de mañana, muchachos. Nos vemos en otra ocasión.